Naturalmente no hace falta adoptar una infinidad de puntos de vista, como teóricamente parecía posible, sino que para todas las situaciones que pueden presentarse, bastan 12 puntos de vista, los que en el lenguaje sideral de los misterios pueden simbolizarse mediante los 12 signos del zodiaco. Entre paréntesis quisiera hacer notar que en todos los círculos culturales que se basan en verdades ocultas, fácilmente se cae el error de confundir las costumbres de la vida corriente con lo que se persigue en el círculo respectivo. Cuando se transmitan, incluso en forma exotérica, las verdades obtenidas a través de la investigación suprasensible, hay que hacerlo desde distintos puntos de vista. Y en ello reside la causa de que suelen encontrar contradicciones quienes todo lo juzgan según la práctica corriente del plano físico. Cuando se miran las cosas desde distintos aspectos, es fácil encontrar contradicciones, pero en un movimiento científico espiritual habría que tomar en consideración que las aparentes discrepancias entre lo transmitido en distintas oportunidades se deben a distintos puntos de vista de lo tratado una u otra vez. Para penetrar en el macrocosmos por el camino que acabamos de describir, es preciso adoptar flexibilidad de observación. Caso contrario, se termina por perderse en un laberinto. Para decirlo en una imagen del lenguaje estelar, si uno, por ejemplo, quisiera penetrar en el cosmos en dirección a la constelación de Aries solamente, y si el universo debido a su continuo movimiento le presenta lo que se halla en la constelación de Piscis, lo tomara por una experiencia característica de Aries. Así se produce la confusión y el hombre se halla en el laberinto. Por ello hay que tener presente que efectivamente debemos valernos de 12 puntos de vista a fin de orientarnos en el laberinto del macrocosmos. Este es uno de los aspectos del penetrar en el macrocosmos. Pero durante la otra parte de las 24 horas del día, sin ser conscientes de ello, el hombre se halla también en el mundo divino espiritual. Al despertarse, el hombre se sumerge en los cuerpos físico y etéreo, pero no percibe nada de este proceso, puesto que en ese mismo instante la percepción se dirige inmediatamente hacia el mundo circundante. Bueno, dejemos ahí. No sé si tengan algún comentario, pregunta o continuamos. Pues es que estaban revisando esos 12 puntos de vista a los que se refieren. eh, no sé, no sé a qué se refieren, Santi, si me puedes recordar, porfa, qué pena. No, no, claro, es buena pregunta, Kate. Es buena pregunta. La idea es que, a ver, normalmente los 12 puntos de vista que tienen relación con el macrocosmos y los 12 signos del zodiaco tienen que ver con formas del desarrollo, no del desarrollo del pensar, sino como la manera en que uno aprecia o observa el mundo circundante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no, se me ocurre un ejemplo sencillo porque hablar de 12 puntos de vista es muy a veces complicado y los ejemplos a veces son difíciles de sacar. Pero voy a dar lo que más o menos Steiner quiere decir con dos puntos de vista nada más. Más o menos para estudiar el mundo espiritual o las cosas espirituales hay que tomar un punto de vista materialista, en el sentido de que uno tiene que tener un rigor científico para estudiar las cosas espirituales. Asimismo, cuando uno quiere estudiar las ciencias naturales, no es suficiente el mundo material o el punto de vista material, materialista, o con el rigor científico que en la ciencia natural, que es del mundo material, lo hace, sino que también hay que tener otro punto de vista que es el espiritual. Entonces, en estos casos se ve que uno necesita de dos puntos de vista para encontrar una verdad, una mejor verdad y no equivocarse tanto. Entonces, dos puntos de vista. Para el mundo espiritual, tanto el espiritual obviamente como el rigor científico del mundo material,
Y si va a estudiar algo material, tener en cuenta el mundo espiritual y obviamente el rigor científico del mundo material. La idea es que es más complicado porque no son dos puntos diferentes por cada observación o situación, sino que son 12 puntos de vista diferentes, Kate. Pero esa es la idea. Pero esos 12 puntos de vista están como establecidos, es decir, son 12 Sí, y no 11 o no 13. sí, son O 12, sea, Kate. para encontrar la verdad, pues total, son 12 puntos de vista. Sí, son 12 puntos de vista. O sea, más o menos es como decir un arco iris. Alguien los puede diferenciar en 7, otros en 5, otros en 12. Pero digamos, hay unos matices con que se tienen que observarlas o analizar las cosas en este periodo evolutivo terrestre, ¿no? En el que se está desarrollando el ser humano. Se necesitan 12 puntos de vista porque se supone que las jerarquías espirituales influyen desde 12 formas diferentes al ser humano según la constitución en que se encuentre el Sol con respecto a la Tierra, ¿no? Entonces uno debe aprovechar esas influencias diferentes, esas 12 posibilidades, para poder entender mejor las cosas. Están nombradas, por supuesto. Hay un librito que se llama Las 12 concepciones del mundo de Steiner, que es un ciclo de conferencias, y él ahí enumera las 12 formas de que uno tiene que tratar las cosas, ¿no? Por ejemplo, los evangelios que estamos estudiando, al menos hay 4 evangelios, ¿no? 4 evangelistas. Allá hay 4 puntos de vista diferentes para estudiar la vida de Cristo, pero se supone que deberían haber al menos unas 12. El problema es que como solamente hay 4 evangelios públicos, entonces por lo pronto hemos estudiado 4 puntos de vista diferentes para la vida de Jesús. Steiner nos dio un quinto más, que es el libro del quinto evangelio, pero se supone que faltan otras 7, ¿no? Pero esa es la idea, Karen. Ya, Santi, muchas gracias. Ok, muy bien. No sé si tienen alguna pregunta adicional, comentario o continuamos. Sigamos. Santi, si Sí, quieres, sigamos. leo. Vale, Vladimir, muchas gracias. Bueno, listo. Ok. La percepción sería totalmente distinta si el hombre se sumergiera conscientemente en los cuerpos físico y etéreo. Resulta pues que por el estado de sueño el hombre se preserva del penetrar conscientemente en el macrocosmos, porque no está preparado para ello y por el hecho de que la percepción se deriva hacia el mundo circundante, se preserva de unirse conscientemente con los cuerpos físico y etéreo. El peligro a que estaría expuesto al descender sin la debida preparación en estos dos vehículos es otro que el ofuscamiento y la desorientación, que se producen por el penetrar en el macrocosmos, sin estar preparado para ello. Si el hombre, sin preparación previa, se une con la naturaleza de sus cuerpos físico y etéreo, identificándose con ella, ocurre que se fortalece sumamente lo que constituye lo esencial de esos dos cuerpos terrestres. ¿Para qué los ha recibido? Para que puedan vivir en la naturaleza de un yo y desarrollar la conciencia del yo. Pero este yo llega al mundo de los cuerpos físico y etéreo en su estado no purificado y sin estar debidamente preparado. Al descender sin estar preparado, resulta que la percepción mística que entonces se produce excluye ver la verdad interior, presentándose al hombre imágenes alucinantes.
Al abrirse el aspecto de la propia naturaleza interior, el hombre se une con todo cuanto en él se halla de inmoralidad y de deseos e instintos egoístas. Comúnmente, él no se une con esto, pues durante el día su percepción se desvía hacia las experiencias en el mundo exterior, y estas no se pueden ni comparar con lo que surge de la propia naturaleza interior del hombre. En otras conferencias me he referido a lo que los mártires y los santos del cristianismo nos describen como sus experiencias al sumergirse en su propia naturaleza. Esto fue lo mismo que lo señalado ahora, pues esos santos nos describen las tentaciones y seducciones experimentadas al omitir la percepción exterior y descender a lo interior. Muchas gracias, Vladimir. Hasta ahí puede ser. Con gusto. Bueno, muy bien. No sé si tienen alguna pregunta de lo leído ahorita, que es muy interesante, o continuamos. Pero entonces ese descender a lo interior es necesario. Cuando se hace sin, o sea, hay dos, cuando se hace sin la debida preparación, puede causarle al hombre lo que describe aquí Steiner al final. Si normalmente el ser humano, como no tiene esa percepción consciente de, digamos, del mundo anímico espiritual, cuando se despierta o cuando entra a ese estado de sueño y intercambia de sueño a vigilia, vigilia a sueño, no existe ese peligro, ¿no? Pero una persona que empiece a despertar los órganos para la percepción y no está preparada puede pasar por este problema, ¿no? Unas experiencias que lo pueden acercar, si bien al mundo anímico, el yo empieza a entrar a ese mundo anímico, también puede caer víctima de ese mundo anímico, en el sentido correcto de la palabra, porque hay muchas entidades en ese mundo en que se aprovechan de eso. No sé si tengan algún otro comentario. Kate, no sé si quedó bien correctamente Sí, sí, la sí, explicación está bien. o te enredé más, no sé. Está bien. Ok. ¿Alguna otra pregunta, comentario adicional o continuamos? Está muy tímido hoy. Sí, eso parece. Si quieres, te voy a leer, Santi. Gracias, Kate. Ya te lo acomodo. Listo. Estas descripciones dicen la absoluta verdad. En este sentido, resulta instructivo estudiar las biografías de los santos para ver cómo actúan las pasiones, emociones, instintos y todo lo que no se experimenta cuando en la vida normal la mirada se desvía hacia lo circundante. Podemos resumir, al descender en su interior, el hombre es en cierto modo comprimido y enredado en su yoidad, intensamente reducido al punto en que no quiere ser otra cosa que un yo que satisface sus propios deseos y apetencias y donde todo el mal en su interior quiere apoderarse de su yo. Ese es el estado de ánimo que en tales casos prevalece. Vemos pues que por un lado sobreviene el peligro del ofuscamiento cuando el hombre sin la debida preparación
quiere expandirse en el cosmos. Por el otro lado, se ve comprimir en su yo. Cuando se sumerge en su propio cuerpo físico y etéreo, estar preparado para ello. Pero existe otro aspecto más, de la iniciación que se ha practicado por otros pueblos. Mientras que el expandirse en el cosmos principalmente ha sido cultivado por los pueblos arios y los del norte, el otro modo ha sido desarrollado en alto grado por los egipcios. Pero hay además la iniciación en que el hombre se acerca a lo divino dirigiendo la mirada hacia la interioridad, llegando a conocer la realidad del divino por concepción espiritual, al descender en su propia naturaleza. En los misterios antiguos, la evolución de toda la humanidad no había llegado a tal nivel que la iniciación, ya sea hacia afuera en el macrocosmos o bien hacia el microcosmos del ser humano mismo, hubiera podido realizarse con el iniciando, abandonado a sí mismo. Cuando, por ejemplo, en la iniciación egipcia conducía al hombre a unirse con las fuerzas de sus cuerpos físico y etéreo, de modo que con plena conciencia vivenciaba los procesos de dichos vehículos. Las más horrendas pasiones se lanzaban de su naturaleza astral, mundos demoníacos y diabólicos salían de él. Es por esta razón que en los misterios egipcios al hierofante le hacía falta la ayuda de otras personas que recibían lo que de cierta manera sabían, lo desviaban a través de su propia naturaleza. De ahí se explica la actual de 12 asistentes, los que recibían a los demonios. Esto quiere decir que en la iniciación antigua, el iniciando nunca actuaba libremente, pues lo que en él necesariamente se producía al sumergirse en los cuerpos físico y etéreo solo podía y debía desenvolverse cuando y porque los 12 asistentes recibían y domaban a los demonios. Muchas gracias, Kate. Bueno, Muy interesante lo que acabaste de leer. No sé si tienen algún comentario o preguntas al respecto o continuamos con la lectura. ¿cuál es la diferencia entre la iniciación de los arios y la de los egipcios? Uno es hacia el exterior y otro hacia el interior, ¿entendí? Sí, más o menos era así. Eh, la del macrocosmos es como tratando de ver las leyes espirituales que hay en el cosmos, ¿no? De las jerarquías espirituales que se interactúan en el macrocosmos, ¿no? Con los egipcios trataban de entrar, profundizar espiritualmente en su interior, pasando por el cuerpo astral y todas estas cosas. Y ese es el, ¿cómo se llama? El peligro, ¿no? Porque en el mundo astral hay muchas cosas que están por debajo de las jerarquías espirituales, ¿no? Y ese es el riesgo que se corre. Aunque haya riesgos también, si no se está bien preparado, si quiere sumergirse en el mundo espiritual del macrocosmos, ¿no? Así como también hay riesgos de sumergirse espiritualmente en el mundo anímico, en el interior, ¿no? Entonces esas como las precauciones que debían tener todos los hierofantes cuando el iniciado, cuando su discípulo tenía que empezar a iniciarse, ¿no? Ya, gracias. Ok. Siempre son 12, esos 12 siempre, pues, según las referencias, 12 jerarquías espirituales, ¿no? El número se repite mucho. Sí, 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 es un número cabalístico. Fíjense que está, además de las 12 casas del zodiaco, están los 12 apóstoles, ¿no?
Está también los 12 meses del año y así otras cosas que tienen que ver con el número 12, que es muy interesante también, ¿no? Bueno, si tengan algún comentario adicional, pregunta o continuamos. Santi, yo sé que es muy superficial lo que voy a preguntar, pero ¿se podría decir que cada puesto corresponde a algún signo? ¿Alguna de esas influencias? No, yo creo que sí, muy probablemente sí. De hecho, los evangelistas, los 4 evangelistas, están relacionados con un signo del zodiaco. Solo que en este momento no me acuerdo cuál es cuál, pero uno está relacionado con Toro, Tauro, creo que otro con Aries, el otro creo que con el Aguador, con Acuario, y el otro creo que con Escorpión, ¿no? O con el, sí, creo que con Escorpión. Entonces sí, lo más probable es que si esos 4 que son los evangelistas están relacionados con un signo del zodiaco, lo más probable es que los otros 8 también, ¿no? Bueno, muy bien, no sé si tengan O sea alguna. Sí, dime. que una astrología bien estructurada, bien estudiada, sí podría como funcionar. Sí, claro. El requisito es que el que estudia astrología debe ser iniciado. Si no, es cuentero. Para poder leer los símbolos espirituales, para poder leer la escritura del cielo, del macrocosmos, se necesita ser iniciado. Y no cualquier iniciado, un iniciado de rango grande, de categoría buena. Más o menos como comparar en los pueblos indígenas un chamán que sí tenía el conocimiento y la sabiduría traída, digamos, del mundo espiritual, y compararlo pues con un culebrero, diga usted, un paisa o un caleño que le gusta hablar y cuentear a la gente, ¿no? Entonces, parecido así la astrología antigua o hecha por un iniciado de buen nivel o con un astrólogo cuentero de hoy, ¿no? Es más o menos la misma idea. Bueno, muy bien, no sé si tengan algún comentario adicional, pregunta o continuamos. Sigamos. Ok, muy bien, muy bien. ¿Cómo está la conexión? ¿Está bien? ¿Se escucha entrecortado? Yo escucho bien. Ok, ok. Yo también. Ay, yo sí he tenido dificultades ahora que habló Kate, Sí, no cogí Kate. nada. Sí, Kate, sí, cuando estaba hablando, hay veces se le como que, Ah, pero, Ah, pero se ok. le entiende. Ok, Yo también lo escucho bien. si yo hablo, si yo leo, se entiende bien, ¿cierto? Sí, Sí, perfecto, sí, ujú, perfecto. perfecto. Ah, bueno, bueno, listo. sí, Santi. Bueno, entonces sigamos. De manera similar se procedía en los misterios del norte, donde al penetrar en el macrocosmos se conseguía el resultado buscado con la ayuda de 12 servidores del iniciante. Ellos cedían sus fuerzas al iniciado para capacitarle a desarrollar el pensar y el sentir necesarios para atravesar el laberinto del macrocosmos. Semejante iniciación en que el hombre no está libre, sino que depende enteramente de aquella ayuda para desviar los demonios. Paulatinamente debía dejar su lugar a una nueva iniciación en que el hombre sabe encontrar el camino por sí solo, y donde el iniciante que le facilita los medios para obtener la iniciación, solo le dice, hay que hacer esto y aquello.
Por este camino el hombre aún no ha llegado muy lejos. No obstante, paso a paso, la humanidad desarrollará la facultad de elevarse al macrocosmos, como asimismo de descender al microcosmos sin ayuda ajena, o sea, como entidad libre de llegar a la iniciación en ambos sentidos. Para hacerlo posible, se ha producido el advenimiento del Cristo, como punto de partida para la iniciación en ambas direcciones. Un supremo ser espiritual como lo es Cristo, debió una vez realizar de un modo general tanto el descender en los cuerpos físico y etéreo, como asimismo el penetrar en el macrocosmos. En el fondo, el acontecimiento del Cristo consiste en que esta entidad universal, en cierto sentido, enseñó lo que en el curso de la evolución terrestre hacia su madurez podrá ser alcanzado por un número suficiente grande de personas. Para ello, dicho acontecimiento ha sido necesario. ¿Qué es entonces lo que aconteció? Por un lado, debió acontecer que el Cristo mismo descendiera en el cuerpo físico y etéreo. Y como estos dos vehículos de un ser humano fueron santificados por haber descendido en ellos la entidad del Cristo, lo que solo una vez sucedió, se dio a la evolución de la humanidad el impulso que todo hombre que lo busque podrá experimentar libremente, el descender en los cuerpos físico y etéreo. Para ello el Cristo debió descender a la tierra y realizar lo que jamás se había realizado, pues en los misterios antiguos lo realizó a través del actuar de los asistentes. Había algo muy distinto. El iniciando pudo descender y vivenciar los secretos de los cuerpos físico y etéreo, como asimismo elevarse a los secretos del macrocosmos, pero de manera tal que en realidad no vivía en su cuerpo físico. Penetraba por cierto, en los secretos del cuerpo físico, pero no dentro del cuerpo físico mismo, sino que debía enteramente independizarse de éste y al volver a la conciencia común, recordaba lo vivenciado en las esferas espirituales, pero sin poder transmitirlo al cuerpo físico. Por el advenimiento de Cristo estas condiciones debieron sufrir un cambio radical y realmente fueron cambiadas. Resulta pues que antes del tiempo del Cristo no existió ningún cuerpo físico y etéreo cuyo yo penetrara la plena interioridad humana. Absolutamente nadie podía entonces con el yo penetrar en los cuerpos físico y etéreo. El Cristo mismo lo realizó por primera vez, y como entidad infinitamente superior al hombre se hallaba, no obstante, unida a la naturaleza humana, se derramó en el macrocosmos sin ayuda alguna, a fuerza de la propia yoidad. Solo el Cristo lo pudo hacer y solo por ello puede el hombre adquirir la capacidad de penetrar libremente en el macrocosmos. Bueno, muy bien, no sé si tengan algún comentario, pregunta. Todo bastante importante lo que dijo Steiner. O continúo con la lectura, ustedes dirán. Más o menos es como lo que hizo el Buda, pero pues obviamente a escala mucho, mucho mayor. El Buda fue el primero que, pues, que trajo el amor, ¿no?, acá al mundo, y luego el Cristo ya hizo lo propio también. Sí, es exactamente eso. Eso es como una ley espiritual en toda la especie humana, ¿no? Y creo que lo hemos hablado. Eso mismo también se adjudica, obviamente, conservando la escala, ¿no? En todo lo del resto de las especies de animales, ¿no? En- Creo que lo hemos nombrado, lo del mono 100. De alguna manera, si un mono o algún animal de una especie determinada aprende algo, eso al poco tiempo
fácilmente lo pueden aplicar o desarrollar los otros monos de su misma especie. Lo mismo sucede con los seres humanos. Hay ejemplos más sencillos, como lo hemos hablado, digamos que a Newton le costó prácticamente 3 décadas seguidas desarrollar la teoría de la gravitación universal, ¿no? Y de paso desarrollar el cálculo diferencial, ¿no? Pero esos 30 años que le costó a Newton sacarlo por primera vez a la humanidad, ahora se enseña en 10º y 11, ¿no? En los colegios. Y fácilmente, entre comillas, fácilmente, los estudiantes lo aprenden y lo logran manejar, ¿no? Lo mismo, el Buda, lo que tú decías, Kate, desarrolló 500 años antes de Cristo los pilares o los principios de la piedad y el amor, ¿no? Eso suena raro, ¿no? Pero antes no existía en la humanidad, antes del Buda. La piedad y el amor, digamos el inicio del amor, porque el amor tiene muchas escalas, lo trajo por primera vez y lo puede desarrollar la humanidad gracias a que un ser humano lo logró hacer por primera vez. Y ese ser humano era nada más y nada menos que una jerarquía espiritual encarnada en un cuerpo humano. Tuvo que hacer eso siendo humano. Cristo hizo muchas cosas siendo humano. Una de esas es lo que dice Steiner aquí, que le capacitó al ser humano iniciarse por su propia voluntad, sin ayuda de hierofantes, de maestros, ni inscribirse en misterias de escuelas secretas de la antigüedad que eran comunes y muy rigurosas, ¿no? Ahora no, gracias a que Cristo se inició solo, por primera vez como ser humano, los seres humanos ya tienen la capacidad por sí solos iniciarse, sin necesidad de meterse a escuelas raras, ni que haya un maestro haciendo ceremonia de iniciación, ni nada de eso. Obviamente Cristo hizo otras muchas cosas más que le regaló a la humanidad, pero esa es una de las más importantes que está nombrando aquí Steiner. Muy buena pregunta, Kate. No sé si quedó bien contestado o alguien tiene alguna pregunta adicional o comentario. Quedó claro. Siempre había como escuchado o habíamos hablado que el impulso crístico, pero no me había dado cuenta porque no lo he entendido hasta ahorita. Ah, no, pero estuvo bien esa pregunta porque así todos aprendemos con todas las preguntas. El impulso crístico es eso y otras cosas más. Esa es una de las principales, que el ser humano puede iniciarse por sí solo, pero hay otras cosas más. De pronto no tan importantes como esa, pero sí muy valiosas. Muy bien, no sé si tengan alguna otra pregunta adicional, comentario o continuamos con la lectura. Santi, pues no sé decir, me parece tan complejo este tema y a veces siento que vamos rápido, al menos para mí es tan complejo lo de la yoidad, lo de la pregunta de quién soy yo, es decir, ese yo es quién, cómo es, cómo se da el mecanismo de esa penetración, no, del macrocosmos, Sí, sí, para mí es bien complejo, entiendo, la fuerza del yo, sí, entiendo el lenguaje, entiendo tu pregunta. El lenguaje de Steiner en la antroposofía es un poco diferente al que uno utiliza tradicionalmente para describir las cosas del mundo material, ¿no? Una de las, digamos, de las bases o de lo que más uno debe manipular en el lenguaje de la antroposofía o de la ciencia espiritual es que el ser humano realmente no es ni el cuerpo físico, ni el cuerpo etéreo, ni el cuerpo astral. Esos son vehículos temporales. El ser humano es realmente el yo. Eso es la esencia del ser. Lo demás es como la ropa, que uno cada día la cambia y si quiere la bota después, ¿no? Entonces, cuando Steiner habla de que la yoidad descendió al cuerpo físico, al cuerpo etérico, o debe manipular el cuerpo físico, el cuerpo etérico, o debe tener mayor voluntad sobre el cuerpo físico, etérico, significa que la voluntad de ese yo, esa parte espiritual del ser humano, que es en realidad el ser humano,
debe ser suficientemente fuerte para poder controlar el cuerpo físico, cuerpo etérico y cuerpo astral. Actualmente eso no sucede. Uno cree que sí, pero no sucede. Entonces eso es lo que dice Steiner. Esa yoidad es la fuerza del yo que va poco a poco poder dominar o manipular el cuerpo físico, cuerpo etérico y cuerpo astral. Y asimismo, pues poder vivenciar con ese yo lleno de fuerza de voluntad el mundo astral y el mundo espiritual. Santi, ese yo es consciente de esa dimensión desde que nace o desde que es creado, o eso se va adquiriendo Sí, esa conciencia de ese yo. es buena pregunta. Hay que dividirla en dos partes, Malena, porque el yo, si bien está presente en todos los seres humanos, y para la gran mayoría de todos los seres humanos hay autoconciencia del yo después de cierta edad, más o menos 6 7 años en adelante. Eso puede variar un poquito. De todas maneras, a pesar de que seamos conscientes de que somos un ser independiente frente al mundo exterior, que eso significa ser autoconscientes, ser conscientes de nuestro yo, de todas maneras es como si faltara algo más, que es como la fuerza de voluntad del yo. El yo, si bien está autoconsciente, no llega o no accede con todo su potencial al mundo material o al mundo etérico o al mundo astral, sino que a duras penas está arañando esos mundos. El mundo físico, en el caso de cuando estamos en estado de vigilia, ¿no? Pensamos que tenemos como yo, como una conciencia de yo, ese nivel para poder controlar el cuerpo físico al 100%. Eso es una falacia, no es así. De hecho, muchas cosas que el organismo hace se hace de manera involuntaria o inconsciente. O sea, nuestro yo no hace cosas en el mundo material conscientemente el 100%. Una de ellas es el metabolismo de nosotros, de nuestro cuerpo físico. Mucho de lo que el cuerpo físico hace se hace de manera, digámoslo así, inconsciente en la conciencia humana, ¿no? El respirar, la circulación, el metabolismo, la digestión, muchos procesos del sistema nervioso se hacen de manera, uno dice que automática o involuntaria, inconsciente. Pero la realidad es que a la conciencia del yo le falta dominar más eso. Todavía no tiene esa conciencia que debería tener. Y por eso tampoco puede entrar con la conciencia despierta al mundo espiritual, el mundo anímico. Por la misma razón, ¿no? Entonces es como la idea, la respuesta rápida, ¿vale? Santi, ese yo es, se puede decir que es el Cristo en uno, Es buena pregunta. Sí y no. Sí y no. O sea, es complicado resolverlo, vale. O sea, la pregunta es muy buena. En teoría, deberíamos estar unidos a Cristo. Deberíamos tener un yo superior, despierto. No lo tenemos. Pero en teoría estamos unidos con Cristo. Solo que hemos cortado la conexión. Esa es la respuesta rápida, ¿vale? mejor dicho, cuando dicen que el Cristo está en uno, ¿a qué se refiere? A eso. Que Cristo está allí. Cristo hace parte de uno. Solo que no somos conscientes de eso. Y mientras no lo seamos, es como si estuviera desconectado. Entonces todo el esfuerzo del Buda y todo es para volver a conectar. ¿Todo qué, vale? Ese, todo el esfuerzo y las experiencias de Buda es para volver a conectar ese yo Sí, al Cristo. sí, sí, sí. Sí. Pero de Pero cuando manera, se conecta,
Sí, dime. La idea es conectarse, pero manteniendo la individualidad, entre Sí, comillas. sí, así es, correcto. Digamos, se tuvo que hacer una desconexión, digamos así, del mundo espiritual y de Cristo, porque es como lo mismo prácticamente para el ser humano, para poder ganar esa individualidad. Una vez adquirida la individualidad, hay que volverse a unir a Cristo y al mundo espiritual, sin perder la individualidad, la conciencia del yo que se ha ganado, ¿no? Santi, pero en este caso, ¿a qué llamamos individualidad? Es decir, o no sé si superficialmente uno lo ubica es por las diferencias raciales, esta soy yo, es decir, mi forma de ser, el carácter, pero en el fondo, el yo, pues no tiene esas características, ¿o sí? ¿Cómo es? No, digamos, la autoconciencia del yo es precisamente esa individualidad que les decía. Ser consciente que uno es independiente, diferente al mundo circundante, diferente a otro yo, a otra persona. Eso es la autoconciencia del yo o la individualidad. Uno puede decir que es sinónimo, ¿no? Antes no era así. Antes de Cristo, la humanidad se sentía muy unida como raza, como pueblo. No había tanta diferencia. Mucho antes, en la época de los patriarcas que se narra en la Biblia, prácticamente no existía ese concepto de individualidad. La memoria se transmitía de generación en generación, como lo hemos leído antes, ¿no? Entonces esa autoconciencia del yo, saber que uno es diferente a los demás, que uno es independiente también a los demás, al mundo circundante, eso es la individualidad, ¿no? ¿Vale? Nada más. Bueno, muy bien, no sé si tengan un comentario adicional, pregunta, o continuamos. Santi, Dime. cuando, cuando dices que el yo tiene que de alguna manera controlar los otros cuerpos, el físico, el etéreo y el astral, eso mm, pues sí lo entiendo, pero como para qué serviría si luego vamos a ser solamente espíritu o uno va a seguir con los otros tres cuerpos también, pues Ah, después, ¿no? sí, entiendo tu pregunta. Sí, la idea es que en el proceso de ir controlando, dominando los cuerpos astral, etérico y yo y físico, casi siempre es en ese orden, es porque así el yo adquiere más fuerza de voluntad. Dominar el cuerpo astral es prácticamente la tarea que deberíamos estar empezando a hacer en este periodo cultural, perdón, en este estado planetario. Después seguiría en el otro estado planetario dominar el cuerpo etérico y en el último periodo planetario debería dominar el cuerpo físico. Y eso es porque el yo debe fortalecerse, debe ganar mucha voluntad, porque seguramente la divina providencia le va a exigir más a la jerarquía humana más adelante. Necesita tener mucha voluntad. Entonces, es por eso, Kate. Si bien obviamente se va la parte física a cambiar de estado, el ser humano va a ser espiritual 100%, pero lo ganado por ese esfuerzo de dominar estas partes corpóreas no se pierde. Se vuelve, se transforma o se convirtió en fuerza espiritual, en fuerza de voluntad. Vale, gracias. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario adicional o continuamos? Ay, yo sigo ahí patinando mis neuronas, tratando de identificar o de comprender si nosotros nos despojamos de todos estos ropajes, pues venimos siendo todos iguales. Es decir, somos yoes ahí Sí, y somos conscientes de que yo estoy aquí, el otro allá, pero igual somos iguales, es decir, nos podemos pues no confundir, sino no sé si unir o no sé la palabra, la pregunta. sí. O sea, en esencia lo que tú dices es así. Espiritualmente todos somos iguales.
Sin embargo, como lo dice San Pablo creo que en Corintios o en Colosenses, no me acuerdo, si bien muchos son como luceros en la noche, algunos brillan más que otros, ¿no? Entonces, si uno se compara, digamos, con la Madre Teresa de Calcuta, con los santos, entonces seguramente su yo brillará más, ¿no? Hablando a modo de símbolos, ¿no? Porque han trabajado más espiritualmente. Su yo ha crecido más espiritualmente. Su fuerza de voluntad, su espíritu es más grande que el de otros. Pero la esencia es la misma. Todos tenemos la misma esencia, compartimos la misma esencia. Solo que unos brillarán más que otros porque la esencia espiritual es de crecimiento ilimitado. ¿Ilimitado? Sí, ilimitado. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Comentario adicional? Continuamos con el último párrafo. Sigamos. Bueno, vamos a leer y ese sería el último párrafo. Estos hechos son los dos pilares fundamentales que de manera igual se nos presentan en los dos evangelios de Lucas y Mateo. ¿Cómo se explica esto? Hemos visto que la individualidad de Zoroastro, que en tiempos remotos post-atlantes fue el gran conductor asiático, más adelante apareció reencarnado como Zaratas o Nazaratos, y después, como descendiente de la línea salomónica de la casa de David, se encarnó en el niño Jesús. También hemos visto que durante 12 años esta individualidad de Zoroastro desarrolló en ese niño, quiere decir, en sí mismo, todas las facultades que en el instrumento de los cuerpos físico y etéreo de un descendiente de la casa de David pueden desarrollarse. Esos instrumentos son necesarios para desarrollar tales facultades, las que la individualidad de Zoroastro solo había alcanzado por haber vivido 12 años en aquellos vehículos. Abandonado el cuerpo de este niño, la individualidad de Zoroastro pasó después al del niño Jesús del Evangelio de Lucas, de la línea natánica de la casa de David. Este cambio tuvo lugar en el momento descrito por Lucas, en que en el templo los padres volvieron a encontrar al hijo que durante la fiesta se había extraviado. Poco después el Jesús salomónico murió, y la individualidad de Zoroastro vivió entonces en el Jesús del Evangelio de Lucas hasta los 30 años de edad, apropiándose todas las facultades que es posible adquirir con los instrumentos que se poseen cuando, por un lado, ya se ha traído lo adquirido en un cuerpo físico y etéreo, como lo hemos descrito, y además se agrega lo que se conquista en un cuerpo astral y un yo, como los poseía el Jesús del Evangelio de Lucas. Así hasta los 30 años se desenvolvió Zoroastro en el cuerpo de Jesús natánico, con todas las cualidades que entonces le fueron posible desarrollar hasta tal grado que finalmente pudo ofrecer su tercer gran sacrificio. El cuerpo físico, por el término de 3 años, se convierte en el cuerpo físico de la entidad de Cristo. Después de haber ofrendado en tiempos anteriores su cuerpo astral y etéreo para Hermes y Moisés, respectivamente, da ahora en sacrificio su cuerpo físico, es decir, deja esta envoltura con lo demás que en ella existe como cuerpo etéreo y cuerpo astral. Lo que hasta entonces estuvo habitado por la individualidad de Zoroastro pasa a ser ocupado por un ser de naturaleza singular, fuente de toda la profunda sabiduría para todos los grandes maestros de la sabiduría universal, o sea, por el acontecimiento de Cristo. Muy bien, no sé si tengan algún comentario, pregunta.
Interesante el párrafo. Creo que deberíamos leerlo de primero la próxima. Sí, interesante todo. Bueno, Todas se enredan con el yo y todas esas cosas. sí es posible, vale. Y a todos nos pasa así, digamos, este lenguaje es duro, pero Si hay que... todos estos maestros ascendidos y todo ya han superado toda esta parte de los ropajes que hablaste, ¿qué los hace diferente uno del otro? ¿Cuál es la individualidad de uno y del otro? Su trabajo, digamos, por decir algo, un ejemplo muy burdo, comparar el trabajo espiritual que ha hecho, por decir algo, un Pablo Escobar con el trabajo espiritual que ha hecho la Madre Teresa de Calcuta o Gandhi. Pero es que ahí estamos hablando de ropajes y digamos que de esos seres tan ya iniciados por ahí arriba, ya han pasado y ya han superado todos estos ropajes, ya no se puede hablar de Banksquad, de una persona, de un nombre como tal, pues se supone que están por ahí arriba ya con el yo, mejor dicho, ni sé cómo preguntar. Uno acá, el pobre mortal, pues que sí, cambio el ropaje y vuelvo y encarno y todavía tengo toda esta cantidad de cosas, esos ropajes aquí que me dominan. Pero hablando de un Cristo, de un Buda que ya superaron todo eso, pues, ¿cómo se diferencia? No, o sea, eso, yo te dije que esos eran espíritus de crecimiento ilimitado. Siguen aprendiendo y siguen creciendo espiritualmente. O sea, cuando Cristo obra y sigue ayudando a la humanidad, de paso él también está creciendo espiritualmente. En el mundo espiritual, en las leyes espirituales, el estancamiento no existe. Siempre hay evolución hacia lo espiritual. Siempre todo es dinámico. Todas las jerarquías evolucionan más, no se estancan. Entonces, estas jerarquías, si bien son inmensas comparadas con el ser humano, siguen haciendo su labor espiritual, no se quedan quietas, siguen creciendo espiritualmente a pesar de la diferencia espiritual comparada con el ser humano. Bueno, muy bien, no sé si tengan otra pregunta, comentario. Bueno, la idea es que como este jueves es festivo, entonces yo creo que podemos, y además como a veces el mes de diciembre es un poco, llegan digamos muchas visitas o a veces uno se ocupa, hay viajes, entonces a veces es difícil reunirse. Entonces, como lo hicimos el año pasado, yo creo que podemos volver a reiniciar o retomar las lecturas en enero, ¿les parece? Sí, Santi, estoy de acuerdo contigo porque en esta época es un poco difícil, se complica un poco por esas dinámicas, ¿no? Exacto, exacto. Y la idea es que, si bien no nos vamos a reunir en diciembre, bueno, en lo que queda de diciembre, cada uno pues leerá cuando pueda lo de Steiner y retomamos en enero con toda el ánimo, ¿listo? Santi, muchas gracias. Bueno, muy Muchísimas bien, gracias. que estén bien, feliz noche. Santi, no, ya que fuera los rezagos con la llovidad, no, No imagínese. pasa nada, vale. En enero retomamos y si quieres tú fortalecer tu fuerza de voluntad, puedes leer Ah, cositas por tu propia cuenta y me puedes preguntar lo que no entiendas. listo, Santi, muchísimas gracias. Ok, muy bien. Igual Gracias a no, no, todos, feliz noche. feliz noche. En enero Chao, les muchas volveré gracias a escribiendo. todos. Nos Bueno, Gracias. vemos. A todos, bueno, buenas feliz noches, que noche. descansen. Muchas gracias para todos. Que Dios Bueno, los feliz bendiga. noche. Chao. Buenas Bueno, noches. chao. Saludos. Igualmente, Saludos. saludos.